para mi trabajo, porque el software en el que yo estoy trabajando está escrito completamente en Java, y con un frontend escrito completamente en JavaScript. Hoy estoy con eso. Pero piensen que el lenguaje es una anécdota en el trabajo de día a día, y les va a tocar ir de un proyecto a otro y cambiar de una plataforma a otra y tener que reaprender o cambiar las ideas. Eso no tiene que ser un problema. De hecho, hoy en día hay lenguajes más modernos que, bueno, yo por el trabajo en el que estoy no me ha tocado ponerme a revisar, pero que conozco un montón de colegas que están usando, como Go, Kotlin, otro día nombraban otro más, que no me acuerdo. Mi hijo, por ejemplo, está trabajando con en realidad ese me parece que es más bien un framework, que es Flutter, y tengo muchos colegas que están trabajando en Swift para iOS. O sea, el lenguaje es una anécdota. En realidad, uno lo que tiene que lograr es la capacidad de ver los problemas y enfrentar los problemas y ser capaz de dividir los problemas en partes para poder atacarlos, que es el desafío más grande, ¿sí? Tener la capacidad de dividir los problemas en pedacitos para atacarlos de a pedacitos y no querer atacar el problema todo entero, porque ahí es donde fracasamos. Cuando dividimos el problema de a pedazos y lo podemos atacar de a pedazos, cualquier problema termina sucumbiendo. Mi anécdota última es, estuve todo julio trabajando, en realidad en un trabajo part-time que hago para otro cliente, en una consulta de base de datos gigantesca sobre la base de datos de finanzas de la provincia de Córdoba. La consulta de base de datos no es un programa, es más bien un conjunto no sé si vieron alguna vez base de datos en el colegio, pero es un conjunto de líneas que determinan cómo extraigo datos de un aplicativo que es capaz de mantenerlos ordenados, por decirlo de alguna manera. La consulta esta tenía más de 600 líneas. Que una consulta de base de datos tenga más de 600 líneas es realmente raro, digamos, no es común. Las consultas de base de datos normalmente son a lo sumo 40, 50 líneas. Y la verdad que estuve naufragando un rato hasta que agarré y la ataqué por partes. Y la dividí en 3 partes y ataqué cada uno de los pedazos de esa consulta y resolví, o sea, mejor, en realidad mi trabajo era optimizar el tiempo de respuesta, digamos. Resolví cada una de las porciones y después fue otro desafío volver a unir todo eso. Y finalmente sí, ya llegamos de un tiempo original, en un caso, suponte de estudio, un tiempo original de 50 y pico segundos, lo bajé a 3 segundos en el tiempo de respuesta. Pero, ¿cuál es la anécdota? La anécdota es dividir el problema en partes, y es lo mismo que tratamos de transmitirles a ustedes acá en Primer Año, es poder dividir el problema en partes, ¿sí? Y bueno, la ventaja real fue que había casos en donde la consulta no respondía directamente porque tardaba más de 6, 7, 8 minutos de responder, y lo bajamos a un poquito menos de un minuto. O sea que la verdad que funcionó muy bien, pero de nuevo, la anécdota es poder dividir el trabajo en pedacitos. Sí, soy ingeniero de sistemas, estoy estudiando ahora una maestría en ingeniería de sistemas, pero el título que tengo hoy es ingeniero de sistemas. ¿Cuánto se puede cobrar por realizar un sistema y vender el código? Y eso depende. No hay una respuesta para esa pregunta. Depende de qué sea el software, para qué competencia tenga. Hay un montón de estudio que hacer para determinar eso. Depende de un montón de cosas, no solamente del software. Depende del cliente, depende de si tiene competencia, si no tiene competencia, depende. Una manera de ponerle un precio al trabajo es pensar en cuántas horas nos va a llevar el trabajo y ponerle un precio a la hora. Esa es una manera de ponerle un precio, de evaluar el trabajo. Tratar de entender cuántas horas nos va a llevar llevarlo a cabo, que ya de por sí es todo un desafío, porque sobre todo cuando no tenemos ninguna experiencia previa, tratar de poner o de dimensionar en horas cuánto voy a tardar en hacer algo es todo un tema.
y una vez que tengo la cantidad de horas, multiplico por un precio que yo creo que es correcto por hora, ¿sí? Y ese precio que yo creo que es correcto por hora me termina dando un total. Y a ese total, si quieren, le pueden poner un plus por la idea o no, o eso ya lo manejan como ustedes piensen. Pero una buena manera es decir, bueno, yo para hacer esto quiero, por lo menos, para invertir estas horas de mi vida en esto, quiero que tengan un rédito por cada hora invertida de tanto. ¿Sí? ¿Y cuánto estaba más o menos el precio la hora de un ingeniero analista que recién empieza? No tengo idea hoy por hoy, pero yo calculo que, a ver, déjenme pensar. Un sueldo de un programador junior hoy en día, le voy al piso, ¿no? A lo más bajo que conozco, debe andar alrededor, por poner un número redondo, 100.000 pesos. Y un mes de full time tiene aproximadamente 40 por 4, 160 horas. 160 horas, 100.000 pesos, ¿y qué estamos hablando? 600 pesos la hora, una cosa así. Díganme ustedes si estoy más o menos bien. 80. Bueno, ahí está. Ahí tienen un número, ¿sí? 80.000 pesos. 60 son 50 pesos por hora. Y bueno, ahí tienen más o menos un número, ¿sí? No, perdón, 500 pesos por hora. Ahí tienen más o menos un número que pueden pensar. Recomienda hacer las pasantías durante la carrera, ya estamos en ya estando en tercer o cuarto año. Miren, muchos me preguntan lo mismo, ¿cuándo empezar a trabajar? Yo les diría que la carrera es como una montaña, ¿sí? Que tiene la cima por allá por el primer semestre de cuarto año, más o menos. Si tienen la posibilidad, yo están hablando con alguien que cuando se vino a estudiar a Córdoba eran otros tiempos, era distinto, no había mucha opción de estudiar desde lejos, y mi opción para estudiar era venirme a vivir a Córdoba. Yo me vine a vivir a Córdoba y mis papás tenían plata para bancarme viviendo acá en Córdoba 6 meses. Y después de esos 6 meses no tenían más plata para dar. Así que tuve que buscarme trabajo y ponerme a trabajar. ¿Sí? Obviamente que yo me vine de mi pueblo pensando que iba a trabajar en computación desde el primer tiempo y se me mataron de risa cuando me fui a buscar trabajo. Eran otros tiempos, no era el de ahora que hay una demanda terrible. Y tuve que trabajar de lo que conseguí, ¿sí? Para poder estudiar. O sea que se puede hacer la carrera trabajando, no hay ningún problema con eso. Ahora, si tienen la posibilidad de no trabajar, yo les diría que se dediquen a la carrera al menos hasta la primera mitad del cuarto año. Y de ahí son libres de trabajar un part-time tranquilamente. Y si necesitan trabajar desde antes, también lo van a poder hacer. El problema con trabajar desde antes es que es difícil mantener el foco en la carrera cuando uno empieza a trabajar, empieza a cobrar, se paga muy bien el trabajo y entonces es muy difícil mantener el foco en la carrera. Y lo que yo sí les puedo decir como consejo es que lo único que a ustedes les va a quedar después es la carrera. ¿Sí? No el trabajo que hagan, porque el trabajo a esta altura les va a venir bárbaro, van a juntar plata, van a poder viajar, un montón de cosas. Pero después cuando van creciendo, llega un momento en que ya los mismos trabajos, o sea, de la misma manera que hoy en día ustedes pueden entrar a trabajar en una empresa, cuando ustedes tengan 35, va a haber alguien de la edad de ustedes que va a poder entrar a trabajar en la empresa. Si ustedes no le agregaron un plus a su espalda, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Como por ejemplo, uno de los elementos es un título universitario, van a estar en igualdad de condiciones con esa gente que entra a trabajar, con un poco más de experiencia, pero en igualdad de condiciones. Entonces, no va a ser tan fácil a medida que vaya pasando el tiempo mantenerse en esa montaña rusa, ¿sí? Y tampoco van a tener tantas ganas. Entonces, mi recomendación es estudien y recíbanse. Aprovechen la oportunidad que tienen de estar sentados en una universidad gratuitamente, ¿sí? Estudien, recíbanse, ¿sí? Y no hace falta esperar a recibirse para trabajar. Como les digo, después de agarrarle la mano a cuarto año, tranquilamente ya pueden trabajar. Hay muchos chicos que empiezan a trabajar en tercero, ¿sí? Yo personalmente, al menos en mi experiencia, el primer cuatrimestre de cuarto es la cima de la montaña. Después de eso la cosa va en bajada, bien en bajada. Entonces, con que ustedes lleguen hasta ahí en buena medida, y después, bueno, hasta llegar hasta ahí,
¿qué pueden hacer? Y pueden hacer changas más simples. Pueden tratar de hacer algo freelance, pero que dure un corto periodo de tiempo. Pueden trabajar a lo mejor en los veranos, aplicando lo que conocen, o pueden hacer algo para ustedes mismos, ¿sí? O tomar algún curso de los que hay gratuitos para ir teniendo experiencia, para cuando llegue el momento no estén en blanco para poder arrancar. Son un montón de cosas que pueden hacer. Bueno, gente, son y cuarto ya, tenemos que arrancar con la clase. La verdad que me encanta la charla. Me hubiera gustado que hablen todas las preguntas en lugar de tener que leer el chat, ¿sí? Pero me encanta la charla, pero tenemos que arrancar con la clase. ¿Alguna pregunta del trabajo práctico? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta acá en la materia? ¿Alguna duda antes de que... Profe, yo tengo una duda del trabajo práctico. Decime, Juan Cruz. No tan como aclarada en la consigna. Cuando usted, por ejemplo, en la corrección, cuando se carga, por ejemplo, la carga manual de un por ejemplo, sí, el ISBN, que tiene un montón de funciones, tiene que estar contemplado que se le cargue mal un ISBN, o sea que haya una validación para eso, o generalmente cuando lo carguen van a cargar uno bien hecho. A ver, vamos por parte. Primero te escucho medio cortado, no sé si el resto lo escuchaba medio cortado o es mi conexión. Si es mi conexión, avísenme, así apago el video, veo cómo la mejoro. En principio yo no estoy teniendo problemas. Puede ser la mía. Ok. ¿Soy yo el que habla medio cortado entonces? Yo lo escuché también cortado. ¿A mí? No, a Juan. Ok. Ok. Bueno, Juan, el ISBN, vos vas a recibir una cadena de caracteres. ¿Qué se espera? Se espera que yo te cargue una cadena de caracteres. Entonces, uno de los puntos del trabajo práctico es validar esa cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenés que validar? Y bueno, tenés que validar, como dice el enunciado, que tengas 4 guiones, que el resto de los elementos sean dígitos, que no venga una A o una B o una C, digamos, que sean dígitos, y que después se cumpla la fórmula del código verificador de ISBN. Esa validación la tenés que hacer. No sé si te entendí bien. La única validación que no hace falta, la única validación que no hace falta es que en un campo en donde ustedes están esperando que venga un número, yo te pongo una cadena de caracteres. Que de hecho podríamos hacerla la validación, pero no hace falta. Porque no la hemos visto, no la pedimos explícitamente, y entonces ese tipo de validación no hace falta. Todo el resto sí es necesario. Y ¿Se entiende, Juan? Sí, por eso era mi duda, no sé si había que hacer esa validación o no, y tengo la duda de, por ejemplo, si yo cargo en un los títulos, por ejemplo, como para cuando se genera automáticamente, yo cargo los títulos, o sea, títulos así aleatorios. Si ¿puede pasar que 2 libros tengan el mismo título o también? Sí, no hay problema. No hay problema, no hay problema con eso. Yo lo que les propondría es que traten de agarren agarren un sitio de Amazon y métanse ahí, busquen títulos de libro y se bajan, 20, 30 títulos de libro y los ponen todos en un vector. Claro, sí, porque yo hice eso, puse los ISBN en un vector y también puse títulos en otro. Y el ISBN, asegúrense de, pueden tener los ISBN de esos mismos libros. Lo saqué de Argentina, lo saqué de una ISBN Argentina, te parecen un montón de listas y de ahí saqué eso. Bárbaro. O sea, pueden hacer esto o pueden tratar de generar un ISBN que cumpla con la condición. Ahí el truco es muy fácil. El truco es generar cada uno de los dígitos de forma aleatoria, con los guiones de forma aleatoria, y una vez que generaron los 9 primeros, calcular el último. Siempre hay una forma de encontrar un último dígito que cumple con los 9 primeros. Porque en eso, el último dígito del ISBN es una suerte de código verificador. Entonces, hayan puesto lo que hayan puesto en los 9 primeros, siempre van a encontrar un dígito en el último que cumple con la fórmula. Y es cuestión de, si lo quieren hacer aleatorio, ¿no? Pero poner una lista de ISBN es completamente válido. ¿Se entendió? Y no importa si se repite. O hice una ensalada. En la carga sí, gracias. En la carga aleatoria. Máximo. Sí, hacemos una tupla, por ejemplo, de muchos códigos. Y en la carga aleatoria toma parte de los códigos, por decir. No importa si se repiten, como Juan había dicho, con los títulos. Porque no hay problema. No hay problema, Máximo. No hay problema. Perfecto. En realidad, no vi que el enunciado tuviera una validación de que no exista un ISBN repetido. Yo no vi que en ningún lado el enunciado lo pida. Si el enunciado lo pide, lo tenés que cumplir. Pero no vi que el enunciado pida... Claro, por eso preguntaba. Claro, por eso. Perfecto. Gracias.
Hablando del tema de los ICBM, si hacemos un generador que no es 100% aleatorio, por ejemplo, tiene los guiones fijos, digamos, en posiciones fijas, ¿hay algún problema con eso, digamos? No, está perfecto. Mientras cumplas con la otra parte, que es la parte de que se cumplan los numeritos, digamos, está perfecto, no hay ningún problema. Bien, y otra consulta que tenía era el tema del ordenamiento alfabético. Hay que hacerlo, digamos, bien preciso, o sea, que evalúe todas las palabras y, por ejemplo, si tenemos dos que empiezan con la, por ejemplo, tenemos que pasar a la siguiente palabra y ver con lo primero, ese tipo de cosas. A ver, el ordenamiento alfabético está planteado, o lo esperamos de forma tal que usen el menor entre las dos cadenas. Y lo que eso retorne va a estar bien. Yo soy consciente que ese menor entre las dos cadenas no funciona bien, por ejemplo, para las letras acentuadas, pero no hay problema con eso. O sea, está bien. O sea, el ordenamiento está planteado de forma tal que ustedes pongan el método de ordenamiento y cuando llegue el momento de la condición, pregunten el título del libro. Y nada más. O sea, no hay trampa. No, nadie está tratando de buscar la trampita para ver cómo los agarramos. No, es simplemente eso. No tienen todavía las herramientas. Si alguien se quisiera poner a renegar con eso, podrían, pero no tienen todavía las herramientas para, por ejemplo, incluir en el conjunto las E, la A, la I, la O, la U con acento o la ñ y que el ordenamiento se mantenga. No tienen las herramientas para eso. Entonces, renegarían un rato largo. Entonces, lo que todos esperamos desde la corrección es que ustedes armen el ordenamiento por el nombre usando el menor o el mayor. Más bien que somos conscientes que si hay letras acentuadas o si hay ñ, no va a quedar perfectamente ordenado porque ese menor natural entre los caracteres funciona por el código del carácter y el código de las letras acentuadas de la ñ es más grande que cualquier otra letra. Entonces esas suelen terminar yendo al final, ¿sí? Pero no le den bolilla a eso, no se preocupen. Simplemente usen el menor y el mayor. Claro, justamente tenía problema con eso, con las ñ y los símbolos, digamos. Y no le den bolilla a eso, nadie está esperando que se pongan a arreglar con eso, simplemente usen el menor y ya. Listo, perfecto, gracias, profe. Bueno, ¿me queda alguna otra pregunta? No. Bien, entonces, estamos en la recta final, digamos, hacia el parcial 3. ¿De qué va el parcial 3? El parcial 3 va a ser un ejercicio con un vector de registros. Si quieren anotar por ahí, les digo qué cosas pueden aparecer en el parcial 3. Ya no es tan fácil decirles va a aparecer esto, porque ya el conjunto de cosas que tenemos y que hemos visto es bastante grande. Entonces, no necesariamente todos los enunciados tienen todas las cosas porque no habría tiempo que les alcance para hacer el parcial. Si quisiéramos evaluarle todo lo que hemos visto hasta acá, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas pueden aparecer en el parcial? Puede aparecer un proceso secuencial sobre el vector de registros, en donde haya una sumatoria, un cálculo de promedio, un conteo, ¿sí? Total, ¿sí? La suma de todos los montos, el conteo de todos los que cumplen cierta condición, ¿sí? El promedio de los montos de todos los registros, ¿sí? Un proceso de todo el vector, ¿sí? En donde haya que hacer algún tipo de cálculo, ¿sí? Recorriendo todo el vector de registro y arrojando el resultado al final. Primera cosa, y trato de ir de lo más simple a lo más complicado. Una búsqueda secuencial. Buscar si existe en el vector un registro que coincida con nombre igual a X, tipo igual a K, número igual a N. ¿Sí? No importa. ¿Sí? Una búsqueda secuencial. ¿Qué otra cosa puede aparecer en el parcial? El ordenamiento de los registros. ¿Sí? Nunca les vamos a pedir un método de ordenamiento específico, simplemente ordenar. ¿Sí? Puede ser ordenar y mostrar ordenado, o puede ser ordenar para una búsqueda binaria. Fíjense que ya les estoy diciendo 4 cosas que pueden ir al parcial. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa puede ir al parcial? Un vector de conteo. ¿Sí? Como los hemos hecho. ¿Sí? Un vector de conteo en donde yo diga, dígame cuántos registros existen para cada uno de los tipos, año, código, idioma, género, por decir algunos de los que están en el trabajo práctico. ¿Sí? Entonces ahí tenemos
5 cosas que pueden aparecer, pero fíjense que en cada una de estas 5 cosas hay un montón de alternativas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? ¿Se acuerdan que yo me mantengo en mi línea? ¿Sí? El que avisa no traiciona. El parcial es eso. No hay mucho más que eso. Hay un montón de ejercicios ya en las guías, ¿sí? En donde tienen distintos enunciados con vector de registro, en donde aparecen distintas cosas de estas para practicar, ¿sí? No necesariamente en todas. De hecho, el trabajo práctico, excepto por el punto 7, ¿estoy bien? El 7 es el de los ISBN del libro, de los libros que le pidieron que tienen que buscarlos a todos. ¿Ese es el punto? ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Bien, excepto por el punto 7, que es como un plus, y por la validación del SBN, que es como un plus por ser trabajo práctico, el resto tranquilamente son puntos que pueden ir a parar a un parcial. ¿Sí? Tranquilamente. O sea que haciendo el trabajo práctico están recontra estudiando para el parcial. Yo tengo acá un ejercicio que, si alguno volvió a venir, que estuvo el lunes en mi clase, y volvió a venir como Flavia, que Flavia la tengo, últimamente la tengo en todas las clases, no sé, y para colmo no es de mis cursos, así que Flavia, no sé qué hacer con las otras materias. Pero bueno, bienvenida, obviamente, yo feliz que estés acá. Pero los que estuvieron el lunes, bueno, van a ver un poco una clase repetida, lo que voy a hacer es, Te la presto, los puntos que no llegué a hacer el lunes, lo voy a hacer hoy. te la presto, Flavia, porque la tengo también yo en el 1K14 de la mañana, así que no sé a qué curso va. Y Jorge me dijo que también estaba en el 1K15. Todas, profe, porque todas las explicaciones de ustedes me sirven. Entonces, he avanzado mucho gracias a todos. He juntado todas las explicaciones de todos y en eso estoy avanzando. Qué buenísimo. Porque me parece que escuché las clases de Romy también, ¿puede ser? Sí, a todas las clases entro, profe. Bueno, buenísimo, buenísimo. Otro año hay alguien que va a las clases de muchos. Porque el año pasado me acuerdo que teníamos también uno que era Nicolás Algo, que iba a todas las clases y después había hecho un ranking al final del año de qué había sacado de bueno de cada profe. Y nos hemos reído muchísimo. Bueno, chicos, la idea entonces es que comencemos a trabajar con este ejercicio. ¿Y cuál es el foco de la clase de hoy? El foco de la clase de hoy es que lo que vayamos haciendo ustedes lo entiendan, ¿sí? Yo voy a ir dando una serie de tips o de herramientas para que cuando reciban ese enunciado del el parcial, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Cómo hacemos para, a partir del el IDE en blanco, en realidad yo lo tengo resuelto, pero por una cuestión de tiempo nada más, ¿sí? Lo vamos a ir viendo línea por línea y me van a ir preguntando lo que haga falta, ¿sí? Por favor, la clase de hoy no es para copiar código. Este código, de hecho, creo que ya está subido, porque ya lo subí para los chicos del 1K3, y lo voy a volver a subir en la carpeta de ustedes cuando termine la clase, ¿sí? Así que no hace falta que se pongan a copiar. Quiero que miren, ¿sí? Y pregunten lo que no se entienda, y después agarren un enunciado nuevo y hagan, porque esta materia, como ya se lo he dicho un montón de veces, no se aprende entendiendo o copiando lo que alguien más hizo, sino que se aprende haciendo. Porque acá, entender lo que alguien más hizo es esperable que lo entiendan, porque lo entiende la computadora. Tiene cierta lógica, ¿sí? Son algoritmos, como lo hemos charlado al principio de año, entonces es esperable que se entiendan, pero el problema no es entenderlo, el problema es hacerlo, construirlo de cero. ¿Sí? Entonces, es clave que no se pongan a copiar lo que yo haga hoy, que me sigan, que lo charlemos, que se fijen si hay algo que no entienden, ¿sí? Y si hay algo que no entienden, pregunten, ¿sí? Y después de esto, agarren un enunciado nuevo, ¿sí? Y se pongan a tratar de resolverlo. Hay un montón de enunciados, ¿sí? La semana que viene vamos a hacer un simulacro de parcial. El lunes voy a hacer un simulacro de parcial y voy a tratar de traer varios enunciados, ¿sí? Con tipo parcial, por decirlo de alguna manera, y el jueves vamos a volver a hacer simulacro de parcial y voy a volver a traer varios enunciados más, ¿sí? Con lo cual ahí van a tener como un bagaje de enunciados más para trabajar, ¿sí? Pero insisto mucho en la idea de la clase de hoy. Parcial, o ya para este no entiendo eso. ¿Quién es? Francisco, no entiendo. Perfecto, gracias. Ah, bien, buenísimo. No lo había leído todavía. Eso de validar, se volvió a ingresar un valor en el registro para volver a ordenarlo. Es una buena pregunta, Ismael.
Eso habrá que preguntarle al profe. Yo este parcial no voy a poder estar, porque me surgió que tengo que viajar ese fin de semana y no voy a poder estar, va a estar el profe Silvio. Y eso se lo tienen que preguntar al profe Silvio, si son alumnos nuestros, míos del 1K16, o del profe Silvio del 1K3 o del 1K6, al profe Silvio. Y si no, el profe que les toque a ustedes. ¿Sí? Si no, insisto, bienvenido a cualquiera de cualquier curso, le tendrán que preguntar al profe de su curso, ¿por qué? Porque el profe de su curso es el que corrige. Entonces habrá que ver si él lo tiene en cuenta o no. Yo, ¿Cuál va a por ser la ejemplo, ¿Cuál era la pregunta? sí, No la alcancé a escuchar. en la clase pasada, Germán, yo les mostré qué pasaba cuando yo, por ejemplo, tengo un método de ordenamiento, pero no lo quiero ejecutar de nuevo para hacer búsqueda binaria. Entonces yo puse un flag que me decía si ya ordené el vector o no. Y ese Ah, flag está. se mantiene, pero si yo entro a agregar un elemento más, ese flag hay que volverlo a false, porque el Sí. vector de nuevo quedó desordenado. Eso se los mostré en la clase pasada y me estaban preguntando si eso va al parcial, ¿sí? Y eso depende del profe, ¿sí? De hecho, en el práctico es algo que hay que manejar, y eso depende del profe. En el práctico hay que manejarlo para el cálculo. Hay uno de los puntos que les pide calcular cuál es el género con más cantidad de libros, ¿sí? Y hay otro de los puntos que se apoya en ese cálculo, ¿sí? Entonces hay que manejar ahí si ya lo calculé o si agregué un libro, entonces ese agregado de libro puede haber cambiado el mayor cantidad de libros, entonces hay que volver a calcularlo. Bueno, toda esa variación para el práctico va. Para el parcial, yo no creo, pero deberían preguntarle a su profe. No debería. No debería. Para mí no debería. Lo que pasa, Mateo, yo te entiendo, es muy poquito código, no hay duda, pero el problema con ese tipo de código normalmente es que hay que agarrarle la mano y entender qué es lo que estás haciendo. Y por ahí no todo el mundo le agarró la mano, entonces nosotros lo que tratamos es de valorar lo que cada uno puede hacer. Si vos le agarraste la mano, buenísimo, Mateo, y más bien que hacerlo es bienvenido. Ahora, si a alguien no le agarró la mano y los profes teóricos dicen, no, esto no se va a corregir, y bueno, bienvenidos, para que puedan demostrar lo que son capaces de hacer y que no estén atados a algo que por ahí no les sale. ¿Sí? Ustedes se tienen que acordar que por ahí es natural, porque yo me acuerdo que era alumno, que uno piense que la evaluación es un momento donde el profe me quiere matar para desaprobar. Y nada más lejos de la realidad. Nuestro trabajo todo el tiempo, desde la reunión de principios de año, es ver cómo hacemos para que la mayoría de ustedes lleguen a fin de año. Y nuestro esfuerzo, hoy, acá, mío, sentado, ¿sí? O de cualquiera de las clases, o de Germán, o de todos, es tratar de que ustedes lleguen de la mejor manera preparados a fin de año. No hay duda que es eso. Con lo cual, los parciales lo que tratamos de hacer es que puedan demostrar lo que han aprendido todos, la mayoría. El que aprendió mucho, mucho, y el que a lo mejor aprendió lo justo y necesario, pero tiene lo necesario para poder seguir avanzando, también valorar eso. ¿Sí? Así que quédense tranquilos. Bueno, gente, quiero abrir el PyCharm y avanzar, porque si no, nos estamos quedando en charlar y no hacemos nada. Dale, German, no hay problema. ¿Stand up, German? ¿Ya se bajó el profe Germán? El profe Germán, les tengo que leer porque me dio mucha gracia. Feli, me bajo unos minutos porque tengo la stand-up con el cliente. Debe ser la startup. Pero la stand-up me imaginé a algunos de los stand-uperos famosos haciendo la stand-up con el cliente. No sé qué les parece a ustedes. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Se va a hacer chiste el profe Germán. Sí, más o menos. Voy a compartirles la pantalla. Share. Y voy a usar mi última adquisición, que es, estoy reaprovechando mi tablet como una pantallita más. Ahora tengo 3 pantallas. ¡Ah! Terrible, lo mío. Así que voy a aprovechar mi tablet como una pantallita más para ver los chats de ustedes. Para tener disponibles los chats acá abajo. Y en realidad me puse a ver esto de usar la tablet como una pantalla más, porque si tengo que empezar a irme a la oficina, voy a tener que buscarme un coworking para dar clases. Y entonces estaba viendo cómo tener otra pantalla para dar clases. Hasta que le agarré la vuelta a usar la tablet como una pantalla más. Los chistes son como nos matan los parciales.
No, es medio chiquito. Les tendría que poder mostrar un video de lo que estoy viendo en este momento, pero la tablet es medio chiquito como para jugar. O al menos medio chiquito respecto de mi pantalla de trabajo. Mi pantalla de trabajo está buena, esa sí está buena. Bueno, chicos, entonces, tengo acá mi PyCharm, ¿sí? Y vamos a empezar a charlar un poquito de qué va el ejercicio que les propongo, ¿sí? Y después de eso, vamos a empezar a charlar cómo arrancaríamos si tenemos un enunciado de este tipo. Mi ejercicio dice, una empresa de gestión de obras requiere un producto de software para organizar los datos de las obras que maneja. De cada obra se conoce el número de identificación, un número entero, el nombre del cliente, el monto el monto de honorarios es esto, honorarios, ¿sí? Un float, y el tipo de obra, un número de 0 a 14. Fíjense que con esa línea, yo ya tengo para escribir todo uno de los módulos que hay que entregar en el trabajo práctico. Hay algo que no sé si dije hasta acá, pero es importante que entiendan, en el trabajo práctico, perdón, en el parcial. Hay algo que no sé si dije hasta acá, pero es importante que entiendan que a partir del segundo cuatrimestre, una de las cosas que se evalúan es la modularización. Y ya no podemos escribir todo el código del programa en un solo... ¿Puede agrandar un poco el código? Sí, ahí lo agrando, Augusto. Perdón, dame un segundito que me... Mirá para lo que te estoy pidiendo tiempo, Augusto, para salvarme un rato. Vamos a agrandar esto y vamos a agrandar esto. ¿Sí? Ahí creo que se ve un poco mejor. Esto no lo necesitamos, después en todo caso lo abrimos de vuelta. Y ahí tenemos un poco más de pantalla como para ver. ¿Sí? ¿Se ve mejor ahí, Augusto? Sí, profe, ahí sí. Buenísimo. Bueno, entonces les decía, fíjense cómo con esa línea, que siempre va a estar, siempre van a tener en un enunciado de este tipo un postulado en donde les diga, tengo esta entidad de datos. ¿Se entiende cuando yo digo entidad de datos? Es algo que usamos mucho en desarrollo de software, pero por ahí no está tan claro porque acá en primer año no lo usamos tanto. Me refiero a que tengo un conjunto de datos de la realidad. ¿Cuál es nuestra entidad de datos en este programa? El dato de una obra, los datos de una obra, ¿sí? La entidad de datos en otro programa serán los datos de un alumno. La entidad de datos en otro programa serán los datos de un auto, ¿sí? O los datos de un artículo, o los datos de, no sé, de lo que plantee el enunciado que tenemos que manejar. Y en general los enunciados de, por ejemplo, los datos del trabajo práctico son los datos de un libro, ¿sí? La entidad de datos es el libro, ¿sí? Entonces, en general en un enunciado de primer año trabajamos con una entidad de datos, ¿sí? Y todos los datos asociados a esa única entidad de datos. Entonces, fíjense que con simplemente los datos de hablar de una obra, yo ya me puedo venir a un archivo de código y programar todo lo relativo al registro que representa esa entidad de datos. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? ¿Lo ven posible a esto que les estoy contando o no? O sea, yo no necesito siquiera ir a ver el resto del enunciado, más bien que estaría bueno que lo lean todo, ¿sí? Pero yo quiero mostrarles ¿qué es lo que quiero vencer con esto? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que cuando llegue el momento del parcial, ustedes agarren el enunciado, lo leen por primera vez, no se queden en blanco. Rápidamente arranquen. Fíjense que esto que yo estoy haciendo en este archivito que le llamé registro.py, ¿sí? Esto que estoy haciendo en el registro.py, ¿sí? No necesita demasiado pensamiento. Porque ¿qué hice yo acá? Puse class y el nombre de la clase. ¿De dónde sale el nombre de la clase? Del enunciado. ¿Qué decía el enunciado que trabajamos? Obras. De cada obra se conoce. Class, obra. ¿Sí? Normalmente class con la primera letra en mayúscula y en minúscula. Y en singular. ¿Sí? Y después de eso, ¿qué dije? Def, init, armé un constructor, y acá en el constructor, ¿qué viene? Cada uno de los atributos que están mencionados en el enunciado y que van a darle forma a una obra. El enunciado me dice que yo tengo, ¿sí? El número de identificación, que tengo el nombre del cliente, el monto de honorarios y el tipo de obra, ¿sí? ¿Y qué tengo yo en mi constructor? El número de identificación,
el nombre del cliente, los honorarios y el tipo de obra. ¿Sí? Y después para acá abajo, fíjense que esto es automático. O sea, cel.nombre igual a número, cel.nombre igual a nombre, cel.honorario igual a honorario, cel.tipo igual a tipo. Fíjense que hasta acá, si bien yo me tengo que acordar de la palabra reservada class, me tengo que acordar del def, _init, _self, que el self lo pone solo el PyCharm, o sea que me lo tengo que acordar, ¿sí? Hasta acá lo único que tuve que agregar, que viene del enunciado, es el conjunto de valores asociados a la entidad de datos, ¿sí? Y el conjunto de atributos. Y no tuve que agregar más que eso, ¿sí? O sea, no tuve que meter demasiada cabeza o demasiado pensamiento, ¿sí? A esto que construí hasta acá. Hasta ahí, ¿está claro o hay alguna pregunta? Está claro. Bueno, asumo que está claro. Profe, ¿cómo hacía para tener las dos ventanas así? Ah, miren, eso es fácil. Simplemente, bueno, no va a ser fácil. Ah, sí, así. Miren, si yo traigo este acá, se pone una sola. Pero si yo saco este y lo llevo de este lado, se transforma en dos. ¿Se entendió? Lo agarran de ahí de la pestañita, lo mueven primero para abajo, teniéndolo agarrado, y después lo llevan a donde quieren armarlo. Incluso puedo llegar a querer armar 3 ventanas si lo hago así. ¿Sí? Puedo llegar a tener las que necesito. Si tienen suficiente monitor, ¿sí? Y la vista para ver y no necesitan ver el código tan grande, pueden tener las que necesitan. No hay problema con eso. Profe, ¿puedes repetir los pasos ¿Los pasos para qué? para abrir otra ventana? Ah, sí, mirá. Ustedes tienen esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Lo agarran, hago un clic. Ahí acabo de hacer clic y lo tengo agarrado. Muevo el mouse para abajo sin soltarlo y se separa. ¿Ven que se separó de allá arriba? Si lo suelto ahí, me está diciendo que va a ocupar toda la ventana. Si lo muevo para acá, me dice que va a ocupar la mitad de este lado. Entonces ahí lo suelto y ocupó la mitad de este lado. ¿Se entendió? Ah, genial, sí, sí, gracias. No hay por qué. Profe, ¿y A cómo ver, le hace suma a los códigos? ¿Cómo? ¿Cómo le hace el suma a los códigos, digo? El suma de los códigos lo hago con control y la ruedita. Pero para poder hacer el suma de los códigos con control y la ruedita hay que venir a settings, que está por acá, y buscar acá arriba will, y eso que dice change font size with control plus mouse wheel, ¿sí? Tiene que estar habilitado. Si tienen esto habilitado, ¿sí? Haciendo clic acá, control y ruedita, ¿sí? Esa es la idea. ¿Se entendió? Ah, bien, gracias. Bien. Bueno, nadie me preguntó nada de la construcción del registro, así que estuvimos hablando de cuestiones más mundanas como usar el IDE, ¿sí? Así que asumo que esto de la construcción del registro quedó claro. Una vez que tengo el registro construido, ¿sí? Ya en base al registro puedo armar las funciones write, que tiene los print adentro, y toString, que devuelve una cadena de caracteres. ¿Sí? Pregunto, porque este tema ya lo han visto con el profe Silvio, lo vimos conmigo en la clase pasada, ya lo hemos aplicado. ¿Hay alguna pregunta acerca de las funciones write y toString? Profe, puede ser que uno lo tenés, para invocarlo tenés que definirlo primero en una variable, puede ser, y después el otro no hace falta, o estoy diciendo A cualquier los cosa. dos tengo que usar una variable para invocarlo. Mira, yo acá abajo tengo una prueba. Acá estoy creando un registro y acá estoy llamando al print con la invocación de toString y acá estoy llamando al write. En ambos casos, tengo que tener el registro cargado en una variable. La diferencia es que el toString me devuelve una cadena, con lo cual, si yo quiero imprimirlo por pantalla, tengo que hacerle print. Y el write imprime, con lo cual no tengo que llamar al print con el write. De hecho, una de las cosas que suelo mostrar, agradezco tu pregunta y de paso lo muestro, ¿sí? Es esto que tenemos acá. Si yo agrego un print al write, les quiero mostrar el resultado de hacer eso. Les quiero mostrar el resultado de hacer eso.
Fíjense que si yo agrego el print al write, este es el print del toString. Y esto es el print del write. ¿Lo ven bien o lo ven mal el print del write? ¿Qué les parece? Bien. O sea, está el non, que eso es el error. Bien. Está el non ahí abajo. Ese non, que ustedes dirán, bueno, profe, se imprime non, no es para tanto. Es un error gravísimo. Y en un parcial o en un trabajo práctico les baja un montón de puntos. Porque si imprimen non, ¿les bajamos puntos? No, no les bajamos puntos porque se imprime el non. Les bajamos puntos porque en esta línea ustedes están demostrando que no están entendiendo qué función cumple el write o qué es lo que están haciendo al invocar las funciones. Porque lo que está pasando acá es que se imprimen los campos, pero no por este print. Se imprimen los campos por estos prints que tiene el write. Y lo que este print de abajo está imprimiendo es lo que retorna el write. Y el write es una función que no retorna nada. ¿Sí? Entonces, el problema es que ustedes, si hacen esto, están mostrando que no entienden todavía, ¿sí?, la división de problemas en funciones y qué función cumple o qué parte está llevando a cabo cada porción de código. Y entonces por eso esta línea provoca que se les bajen un montón de puntos, cuando en realidad lo único que está pasando visualmente es que aparece este non acá abajo. ¿Sí? El non aparece porque el print termina imprimiendo lo que write retorna, y como write no retorna nada, no tiene return, retorna non. Y entonces se imprime el non en la pantalla. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Otra cosa, hubo un montón de ustedes que me escribieron preguntándome por qué no les funcionaba el toString o el write, y en muchos casos lo que estaba pasando era que estas funciones están preparadas para recibir uno y solo un registro, ¿sí? Un registro. Y está bien que así sea. De hecho, por eso todavía no empecé con el programa y ya las podemos probar. Pero ¿cuál es el punto? Si ustedes acá mandan un vector completo, esto no va a funcionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está esperando un registro, no un vector de registro. Y también estaría mal, que muchos lo terminan haciendo, ¿por qué? Porque mandan el vector, entonces esto no anda, ¿y qué hacen? Pero entonces, a ver si anda si le pongo un for acá adentro, y le terminan poniendo un for ahí. Y eso está mal desde el punto de vista de la división de sus problemas. Entonces, el for tiene que ir afuera. Estas funciones tienen que funcionar sin ningún vector. ¿Cómo hacer para validar que programaron bien las funciones write y toString? Hagan un probar acá dentro. El probar acá no va a tener un vector. No puede tener un vector, porque acá van a probar con un solo registro, ¿sí? Porque lo que están probando es la creación de los registros de este tipo. Entonces, hagan el probar acá adentro, y el probar acá adentro tiene que hacer que estas funciones funcionen bien. ¿Sí? Y después hagan el resto del programa y no vengan a modificar estas funciones. Si ya las probaron con esta prueba y funcionan bien, no vengan a modificar de nuevo estas funciones. Déjenlas. Vean cómo resuelven que el resto del programa use estas funciones y las use de manera correcta. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, ahí se entendió bastante bien. Gracias. Si vos pasas el vector con el índice, no estás pasando el vector, Mateo. Lo que estás pasando es un registro. No hay problema que cuando vos lo uses desde acá, le pases vector sub i, porque en realidad le estás pasando un registro que está en la posición i del vector. Lo que estaría mal es que cuando vos lo uses desde acá, digas write y le pases el vector entero. Pero si vos usas un subíndice, en realidad no le estás pasando el vector, le estás pasando un elemento del vector. Bien, buenísimo. Si se entendió eso, estamos súper claros. ¿Sí? ¿Qué más me queda? Esto es importante. Esto me lo preguntaron el lunes y aprovecho para comentárselos directamente a ustedes. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno de los puntos del enunciado les pide que muestren, pero que muestren solo algunos campos del vector? ¿Sí? El toString y el write muestran todos los campos. Dijimos que eran la forma de volver una representación de cadena del registro o de imprimir el registro completo. Entonces muestran todos los campos. ¿Qué pasa si el enunciado me pide para cierto punto que no muestre todos los campos, que muestre algunos campos? ¿Sí? Bueno, yo lo que mostré acá el otro día hice una función que se llama mostrar solo nombre, solo número y nombre. Y entonces hice una suerte de toString, pero que devuelve solamente el número y el nombre. ¿Sí? Esta sería la forma de trabajar cuando un punto me pide que muestre, pero no que muestre todo, sino que muestre una parte. ¿Estamos de acuerdo?
Puede ser que la clase pasada mostró una alternativa que era poner el tipo toString adentro del registro, cosa de poder extraer uno por uno, individualmente los campos, digamos, como cadena de caracteres. Sí, de hecho ahora se los voy a mostrar, ¿sí? Pero quería terminar de ver estas funciones de mostrar que están acá en el módulo y no adentro del class. Esa alternativa es una alternativa opcional, no es obligatorio usarlo de este tipo, es opcional. Y lo que me evita no... Hay algo que vos dijiste recién, creo que fuiste Santiago, que habló, si no me equivoco, que es que de acá yo puedo extraer uno por uno. No, esto es exactamente lo mismo que el toString. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que este método, _str_, que va adentro del class obra, se invoca de manera implícita. Miren, eso está demostrado. Esto no sé por qué está dos veces. Esto está demostrado acá abajo. Miren, acá tengo dos llamadas a lo mismo. De hecho, si yo ejecuto esto, esas últimas dos líneas van a mostrar estrictamente lo mismo. Esta es usando la función toString y esta es usando _str_. Fíjense que esto es exactamente lo mismo que esto, ¿sí? No cambia nada. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que yo acá, para transformar el registro 1 en cadena, uso toString, y acá directamente mando el registro 1 a un lugar donde debería ir una cadena, y Python de manera implícita, ¿sí? Para transformar este registro 1 en una cadena, usa el return de cadena que esté devolviendo el _str_. ¿Sí? Lo que estoy haciendo ahí es utilizar un mecanismo que Python resuelve de forma implícita. No tengo mucha más herramienta para explicarles por qué pasa eso, porque lo van a aprender el año que viene en paradigmas de programación, el por qué pasa eso. ¿Sí? Pero hoy por hoy, como la mayoría de los profesores lo mostró a esta herramienta, no quería dejar de ponerla como una opción. ¿Sí? Después, cuando ustedes muestren, pueden usar la opción que gusten. ¿Sí? Pueden usar toString, pueden usar _str_, o pueden usar write. ¿Cuál es la única limitante? Cumplir con el enunciado. Si el enunciado les dice que se tiene que ver todo el registro en una sola línea, bueno, no pueden usar write, tienen que usar toString. Y si el enunciado no les dice nada, entonces pueden mostrar con write que lo muestra en varias líneas. No hay problema, ¿sí? Con eso, no hay inconveniente. ¿Hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? No. Vos armás el _str_, como quieras, Matías. No hay problema con eso. Normalmente se arma en base a todos los datos del registro. ¿Sí? Pero vos lo armás como gustes. Sí, para el TP no hay problema que usen _str_. No hay problema. También, yo no quise mezclar, ¿por qué? Porque como estamos de cara al parcial, ¿sí, Mateo? En el parcial no se espera que se pongan a renegar con format ni con cadena. La clase pasada usamos fstrings y usamos format, ¿sí? Hoy no quería, ni hoy ni la clase que viene voy a meterme con ese tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es algo que tengan que ponerse a renegar en el parcial. En el parcial muestren el dato y ya, ¿sí? No hay problema ni con el redondeo, ni con el formateo, ni con el columnado, no hay problema con nada de eso. Muestren el dato y ya, porque lo que se evalúa en el parcial es la lógica, ¿sí? Después de que pase el parcial y seguimos trabajando, ahí sí vamos a volver y nos vamos a enfocar en esta parte de darle un poco más de look and feel al código, ¿sí? A la salida, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Vale tanto para format como para fstring. Bien, ¿qué es lo último que quiero mostrarles acá? Si ustedes tienen la posibilidad o el planteo de que pueden hacer la carga de datos de manera aleatoria, una buena forma de dividir o de modularizar el problema de la generación de datos aleatorios es crear una función dentro del archivo del registro que tenga como tarea o que tenga como objetivo construir
un registro, uno, de obra, ¿sí? De nuestra clase, una obra con datos aleatorios. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Acá adentro yo puse la construcción de cada uno de los campos de la obra, ¿sí? Y finalmente lo que hago es un return de una llamada del constructor de obra con esos valores aleatorios que armé, ¿sí? Esta función, crear registro aleatorio, construye una obra. De hecho, la puedo probar a esa función acá abajo, ¿sí? Y por eso cada vez que yo ejecute, cada vez que yo vuelva a ejecutar este programa, voy a tener acá un distinto, ¿sí? Un distinto nombre. Espero que, ¿sí? Ahí tengo otro nombre, ¿sí? Y si vuelvo a ejecutar, ahí tengo otro nombre, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Cómo estoy armando eso? Bueno, cada vez que yo llamo, que ejecuto la prueba, se está llamando a este crear aleatorio y este crear aleatorio está funcionando con valores aleatorios, ¿sí? El lunes algunos me preguntaron si era necesario que a la hora de generar nombres aleatorios tuvieran que generar nombres verdaderos, y a la hora de generar valores de cadena aleatoria tienen que tener sentido. En un trabajo práctico se espera que sí. En un parcial no hace falta. No es necesario ni obligatorio, ¿sí? Que ustedes generen, ¿sí? Valores aleatorios con sentido. Con que armen algo que sea una cadena de caracteres es suficiente, ¿sí? En principio no, Mateo. Les mostré la clase pasada un único uso medianamente razonable de una variable global en primer año, ¿sí? Fuera de esa validación de si ya ejecuté cierta funcionalidad o no, no hay necesidad de utilización de variable global, ¿sí? Para nada. ¿Estamos de acuerdo? Si queda que la Odisea es un libro de cocina, no hay problema. Me estaba hablando del práctico, Fran, no hay problema. No hay problema que si queda que la Odisea es un libro de cocina. No tienen que preocuparse por eso. A ver, si ustedes quieren que la generación del trabajo práctico sea toda prolija, la única forma es armar una gran lista con N libros, en donde en la lista que ponen de partida, que la ponen fija, ya armen todos los libros completos, con todos los datos. Y después hacer un choice sobre esa lista. No hay mucha otra chance, si no es una locura, ¿sí? Entonces, si quieren hacer eso, es una opción. Si quieren generar contratos aleatorios, es una opción. Lo único que el enunciado plantea es lo siguiente, ¿sí? Y ya no vuelvo tanto sobre el enunciado, porque si no, no vamos a llegar a resolver nada del ejercicio, ¿sí? Si ustedes dicen genero automático, el usuario no tiene que poner más nada que la cantidad de libros a generar, y nada más. O sea, no pueden pedirle al usuario que cargue el título y generarlo otro aleatorio, ¿sí? No, es todo automático. ¿Cómo armen la generación automática? No hay problema, la arman como ustedes prefieran, ¿sí? Ahora, si ustedes dicen cargo, tienen que cargar todos los datos y validar todos los datos, y nada va por el canal de automático. Eso es lo que el enunciado está pidiendo. Fuera de eso no hay mayores problemas. Si pones el from, invocás la función directamente. Ahí vamos a charlar sobre ese tema. Estamos hasta acá entonces con todo lo que podemos llegar a escribir en este archivito registro.py. Fíjense que todo esto que está escrito en el archivito registro.py no requiere que yo conozca nada más del enunciado que esa primera parte que dice de la entidad de datos, en este caso obra, se conoce, y la descripción de cada uno de los campos. Allí está todo lo que necesito para armar todo el primer archivo.py de la evaluación. Esto no les puede llevar más que algunos pocos minutos. ¿Por qué? Porque no hay que pensar nada acá. Es copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. O sea, miren, quieren que armamos supongan que escriben todo el _init_, ¿sí? Armemos el write, por ejemplo, a partir del _init_. ¿Qué hago? Me copio esto, control C, me lo pego acá, control V, ¿sí? Le saco la indentación para que quede acá, le cambio el nombre, ¿sí? Vengo al self y digo GIF F6, y ahí le pongo registro, ¿sí?
cambio, ojo, borro todo esto porque no lo voy a necesitar, salite de ahí. Borro todo esto porque no lo voy a necesitar, ¿sí? Y ahora acá simplemente agrego print, ¿sí? El, no sé, número, 2 puntos, coma, y agrego un paréntesis al final y nada más. Y eso con cada una de las líneas, ¿sí? De hecho puedo hacer así, control C, control V, nombre, esto que era honorarios, y tipo. Y ya tengo el write. ¿Cuánto me llevó el write? Creo que menos de 1 minuto. ¿Sí? Programé el write para este registro en menos de 1 minuto. ¿Sí? Pero, ¿hice algo malo o falté en algo a la honorabilidad haciendo un parcial? No. Yo ya había escrito esto, me copié y me pegué lo que escribí acá abajo y armé el write. O sea, ¿qué quiero decirle con esto, gente? No hay que volverse locos en términos de qué es lo que tengo que hacer, es simplemente practicar y hacer suficiente cantidad de ejercicios para que esto que yo acabo de hacer quede claro por qué lo hago, ¿sí? Y no sea una cuestión de que lo hago para ver si anda, porque cuando lo hacen para ver si anda, con una cosa que pifien en eso que yo hice, ya no va a funcionar y entonces se van a clavar ahí un montón de tiempo para ver por qué no funciona, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Un máster en control C y control V. No. Hay una anécdota muy famosa. La deben haber escuchado seguramente. Dice que un gerente que tenía un servidor de IBM llama a una persona de IBM porque el servidor estaba fallando, ¿sí? Entonces viene la persona de IBM, hace un diagnóstico del servidor, ¿sí? Y bueno, la anécdota habla de un tornillo, ¿no? Y agarra un destornillador y le da media vuelta a un tornillo. Y entonces la persona, el técnico de IBM, le pasa la factura al gerente, ¿sí? Y le dice, solución del problema con el servidor, 152.342 pesos, ¿sí? Y entonces el gerente le dice, pero vos estás loco, me va a cobrar 150.000 pesos y tardaste 1 minuto en resolver el problema. Y no, necesito que me des un detalle en la factura, ¿sí? De qué es lo que me estás cobrando. Y entonces el técnico le contesta, darle un cuarto de vuelta al tornillo, 1 peso. Saber a qué tornillo darle un cuarto de vuelta y cuánta vuelta darle al tornillo, 152.341 pesos, ¿sí? Y esa es un poco la realidad de todo esto. O sea, hacerlo, cuando llegamos a la hora de trabajar en la realidad, hacer las cosas, escribir, termina siendo el menor de los problemas. El problema es saber qué escribir. Yo se los dije desde la primera clase a esto, ¿no? Yo, desde la primera clase que charlamos qué íbamos a hacer en esta materia, y algunos siempre contestan escribir código, yo les dije, no, en esta materia no vamos a escribir código, en esta materia vamos a aprender qué código escribir. Y eso es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Por lo tanto, más bien que copiar y pegar es una herramienta y no tenemos por qué no usarlo. ¿Dónde está el problema? El problema es cuando copian y pegan antes de saber qué código copiar y pegar. Y entonces copian y pegan y no anda, y entonces copian y pegan otra cosa y no anda, entonces se van y buscan en la web y copian y pegan otro pedazo para ver si lo hacen andar y no anda, y en realidad nunca están leyendo qué es lo que copian y pegan. Y ese sí es el verdadero problema, ¿sí? Pero bueno, sigo. Me voy entonces ahora para este otro lado. Y ahora sí empiezo a leer el resto del enunciado y qué es lo que tenemos que implementar, ¿sí? Y dice, implementar en Python un programa guiado por menú opciones, aplicando modularización y utilizando al menos 2 módulos. Eso último es una parte evaluable en el parcial 3 y también en el trabajo práctico, ¿sí? Eso que acabo de poner ahí, que lo escribí a propósito, para que lo tengan en claro, ¿sí? Es algo que se empieza a evaluar. En la ficha nos decían que no usemos el prueba de error, sino que usemos la lógica. Claro, no hay duda, Mateo. O sea, en estos programas de primer año, ustedes jamás deberían programar algo y después empezar a probar cambiándolo hasta que funcione. Porque estos programas son tan simples, ¿sí? Que ustedes, si algo no
funciona, lo que deberían hacer es agarrar esa función, tirarla a la basura y volverla a plantear desde cero, hasta que funcione. ¿Sí? A no ser que estén viendo que lo que no funciona es que se olvidaron de poner un más, o se olvidaron de poner un menos, o pusieron un más por un menos, y se den cuenta de eso, ¿no? Pero si el problema realmente es de lógica, la forma de enfrentar eso es tirar esa función a la basura, ¿sí? Y empezarla de vuelta. ¿Por qué? Porque las funciones son tan simples que no tiene sentido replantear o ponerse a querer corregir lo que está, porque muchas veces en corregir lo que está van a terminar metiéndose cada vez más profundo en un pozo, ¿sí? Yo soy consciente que la mayoría de ustedes empieza a querer corregir lo que está y empieza a darle vueltas sobre eso y obtienen el mismo error y siguen en el mismo ciclo, ¿sí? Pero de verdad les digo que no deberían hacer eso en primer año. Cuando lleguen a la vida profesional y estén depurando un programa que tiene a lo mejor miles de líneas de código, seguramente no van a tirar toda la basura y van a... Hay veces que lo hacemos, ¿no? Hay veces que llegamos a la conclusión de que lo que está tan mal que conviene escribirlo de nuevo que modificarlo. Pero normalmente uno no empieza a escribir de vuelta miles de líneas de código. Lo que hace es encontrar el problema y modificar solamente donde está el problema, ¿sí? Pero acá, en primer año, no hay duda que la solución, cuando yo me trabé con una función, ¿sí? Es sacar esa función, agarrar y entender qué es lo que la función hace, ¿sí? Y volver a plantear la función de cero. No hay duda que esa es la solución. Bueno, ¿quedó claro lo que acabo de decir de aplicar modularización y utilizar al menos 2 módulos de Python? ¿Eso está claro? Bien. Y dice, cargar el vector de obras y generar obras de prueba. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a cargar manual y generar automático, ¿sí? No lo puse acá. Cargar forma manual el vector de obras y generar obras de prueba con valores aleatorios, ¿sí? Entonces, ahí tengo 2 alternativas de carga para que queden las 2 resueltas, ¿sí? Yo en el programa que originalmente armé el lunes, armé solamente la carga aleatoria, que vamos a ver primero, pero hoy quiero programar la carga manual de obras, ¿sí? Para mencionar allí qué aparece. Entonces, voy por ahí primero. Bueno, el tercero dice listar todas las obras, ¿sí? Y después le doy un giro a ese listar todas las obras para mostrarle el punto más simple de lo que puede aparecer en el parcial, ¿sí? Pero vamos primero, por acá abajo aparece el menú de opciones, acá está el menú de opciones. Fíjense que el menú de opciones estoy poniendo todas las opciones en una tupla, ¿sí? Porque después cuando voy a mostrar ese menú, estoy llamando, a ver, ¿me siguen? Programa principal, ¿sí? Opciones y estoy definiendo una tupla. Acá arranca el programa, ¿sí? Y cuando voy a mostrar el menú de opciones, llamo a esta función mostrar menú, ¿sí? Y esta función mostrar menú, ¿qué hace? Pone un título y recorre la tupla opciones y muestra cada una de las opciones. Esto es para no tener que estar poniendo todos los print cada vez, ¿sí? Que armo un menú de opciones. A partir de ahora yo tengo esta función mostrar menú y directamente aprovecho esta función mostrar menú que le hice una sola vez, ¿sí? Para no tener que estar escribiendo todos los print y toda la estructura cada vez, ¿sí? Una vez que mostré los menús, cargo la opción del usuario usando un validador de rango, ¿sí? Este validador ya lo habíamos hecho varias veces y lo habíamos probado, ¿sí? Y a partir de ahí entro a cada una de las opciones. Vamos primero con la opción 2, que era la de generar automático, que ya la tengo programado, y después me voy a venir acá a programar la opción 1, ¿sí? Generar vector. ¿Qué hace generar vector? Lo primero que hace es leer n, de nuevo uso un validador. Acá en realidad podrían solamente validar que sea mayor que 0 y nada más. No hace falta que pongan un rango, que varíe, que esté en un rango, ¿sí? Yo ahí estoy aprovechando el mismo validador que tenía. Y luego de eso me vengo, creo el vector vacío, ¿sí? Y acá viene lo que normalmente ustedes harían, ¿sí? Si no tienen esta función que yo les mostré acá en el registro de crear, acá, de crear registro aleatorio. Yo tengo esta función y por lo tanto, mi generar obras con valores aleatorios es una línea de código acá adentro. Fíjense cómo queda mucho más simple y más claro este código. O sea, es leo n, creo el vector vacío, doy tantas vueltas, generando uno aleatorio por vuelta, y retorno el vector. Y se termina listo.
¿sí? Fíjense cómo no tiene complejidad esta función. ¿Por qué? Y porque dividí la complejidad en dos partes. Modularicé, ¿sí? La parte de un registro aleatorio lo pasé a esta función, que es la que veíamos de este lado, acá, ¿sí? Y acá solamente lo que hago es, para cada vuelta del for, llamo a esa función que me devuelve un registro con valores aleatorios y lo agrego al vector. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen? Con la idea de modularizar. Yo acá les dejé comentado de todas maneras cómo hubiera sido si lo hago acá dentro del for. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de ustedes por ahí están acostumbrados a ver esto. Y están acostumbrados a ver esto, entonces les hago un lío bárbaro si les pongo acá una sola línea. Pero simplemente lo que les quiero mostrar es que yo lo que hice fue transportar esto adentro de esta función, ¿sí? Y acá adentro lo que hago es llamar simplemente a esta función que es la que me devuelve el registro aleatorio. ¿Eso se entiende? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, me voy con la otra. Me voy con el programar la primera opción, que era agregar registros. ¿Sí? La opción 1, bueno, yo acá había puesto que les tocaba a ustedes, pero voy a ir a agregar registros. Entonces, vamos con el agregar registros. Necesita, por un lado, ver si el vector ya tiene registros o no. Si tiene registros, agregarle al final, y si no tiene, crearlo desde cero. ¿Sí? Entonces, esa creación desde cero y control la voy a hacer acá. Si obras, ¿sí?, es igual a nada, entonces obras es igual a un vector vacío. ¿Por qué pongo el if? Porque si obras no es igual a nada, ¿sí?, entonces no tengo que poner el vector vacío porque perdería todas las obras que hay en el vector. O sea, pisaría el vector que existe. Y después de eso, agregar obras, ¿sí?, no le vamos a llamar agregar, vamos a llamar cargar más obras, ¿sí?, y le voy a pasar el vector de obras a la función, ¿sí? Esta función le vamos a pedir que me la genere, pero no la voy a poner acá, la voy a llevar arriba de todo para que esté más o menos junto con la otra de generar, ¿sí?, y estén un poco más en orden. Bien, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Acá tenemos dos opciones, ¿sí? En este enunciado habla de que quiero cargar obras, ¿sí?, y ese cargar obras quiero que funcione para n obras, ¿sí? Entonces voy a tener que plantear cargar obras de la misma manera que está planteado aquí. Primero, leer n. La diferencia es que obras ya viene como parámetro acá, entonces no lo tengo que crear, simplemente voy a hacer el for. Y in range de n, ¿sí? Y acá, ¿qué tengo que hacer? Y esencialmente lo que tengo que hacer es leer y validar las entradas y luego crear registro y agregar al vector. ¿Sí? Esas son las dos tareas acá dentro. ¿Sí? Entonces vamos primero por la primera parte, leer y validar las entradas. ¿Sí? Y bueno, ¿qué teníamos acá? ¿Qué creábamos? Número igual a, ¿sí?, validadores, punto, leer entero válido, ¿sí?, o en realidad leer entero positivo vamos a usar, porque no sabemos cuál es un número válido, ¿sí? Ingrese el número de obra. ¿Qué más? Nombre, ¿sí? Y acá no hay mucho que validar, simplemente es un input. Input, ingrese el nombre del cliente. A mí personalmente me gusta cuando hago este tipo de cargas, poner un ~t acá para que al usuario le dé la sensación de que está cargando una misma entidad, una misma cosa. ¿Sí? Ese ~t lo que hace, ¿se acuerdan?, es lo mueve un poquito a la derecha, cuando está mostrando o cuando está cargando. ¿Sí? Entonces, ingrese el nombre. Otra de las opciones también que queda buena es poner acá print,
¿sí? Cargar los datos de la obra, 2 puntos, y entonces acá, en lugar de ingrese número, simplemente ponemos número de obra. Acá, igual, en lugar de ingrese el nombre, simplemente ponemos nombre del cliente, porque ya le avisé al usuario que está cargando, entonces no me hace falta que le ponga que ingrese, ¿sí? No hace falta, no hace falta. Simplemente como normalmente no hago esto con ustedes, siempre terminamos generando datos aleatorios, se los estaba contando, nada más. ¿Sí? ¿Qué más tengo que agregar acá? Honorarios. ¿Sí? Honorarios igual a float. Esto sí es importante, el tipo de datos tiene que ser el correcto. ¿Sí? Y acá monto de honorarios. Y finalmente tipo. Otra cosa importante, acá sí o sí va un validadores. Input ¿Sí? Feli. Punto leer entero válido. ¿Sí? Feli, Y acá, sí. Input, no int. Arriba. Oh, gracias. Lo había hecho propositalmente, dijera el ingeniero Timochuk, para que diera error. Leer entero válido, y acá ¿qué teníamos? Primero el mensaje, ¿sí? Esto será un barra T, tipo de obra, y después vendrán los datos, ¿sí? Límite, el límite inferior no hace falta, bueno, los voy a poner los dos para que queden, simplemente. Límite inferior 0 y límite superior, creo que era 14, si mal no recuerdo. Entonces, ahí leí los datos, ¿sí? Ahí leí los datos. Y ahora, ¿sí? ¿Qué voy a hacer acá? Obras.append, ¿sí? Es más, voy a hacer algo distinto porque después les quiero mostrar. Obra igual a obras con el número, el nombre, el honorario y el tipo. ¿Sí? No importa. Bueno, no hay problema. ¿Será obra, Feli? En vez de obras. No, pero igual no le importé. Sí, lo tenés Ahora import el tipo es registro. obra. Pero si tenés el import abajo. De ¿Con el registro. Chrome? No. Está ahí arriba, justo, sí. No, Me pero y perdí, el. Tenés registro y después el import. Tenés dos veces registro. Sí, pero porque yo normalmente acostumbro a la clase importarla con el nombre. Está. Y después el registro lo importo para todas las funciones. ¿Sí? Pero sí, es verdad, era en singular. Append, pasa que estoy concentrado en lo que les quiero mostrar ahora. Obra. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿O todos hubieran hecho más o menos eso como función de familia? Ninguna pregunta. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Esto de acá, quiero transformar esta función cargar obras en algo simple y directo como esta de acá. Quiero modularizar. Entonces, esto de acá, ¿sí? Leer obra y validar las entradas, lo quiero transformar en una función. Alt-Enter, no. Derecho, refactor, ¿sí? Extract method. ¿Sí? Y a esto le voy a poner cargar obra. Ok. ¿Sí? Y fíjense que esto lo que hace es decir obra igual a cargar obra, ¿sí? Y la función cargar obra me la armó acá abajo, pero yo no la quiero acá, porque esto es de un solo registro, esto va a cargar una sola obra. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer que esta función no quede en este archivo, sino que quede en este archivo. ¿Sí? Hasta incluso la podría probar. Bueno, ahí me está faltando el import de validadores acá arriba, lo agregamos. ¿Sí? Hasta incluso la podría probar acá, a esta función si quisiera. No lo voy a hacer ahora para no perder tiempo. Entonces, fíjense cómo se simplificó mi método. Bueno, acá tengo que agregar validadores, punto.
¿sí? Pero fíjense cómo se simplificó mi función de carga. ¿Por qué? Porque esta línea resuelve la carga de una obra, ¿sí? Y la otra resuelve el problema del vector. Fíjense cómo estoy tratando constantemente de dividir La función no está el en problema de registro. un registro para con el problema del vector. Está en registro la función, no en validador. Ah, sí, es verdad. Bueno, ya está. ¿La puse en registro? Bien, buenísimo. Gracias. Propositalmente de nuevo. ¿Sí? Y entonces, ahí me queda la función de cargar, ¿sí? Con la primera tarea, una función, la segunda tarea, una función. Y acá adentro me queda todo lo que tiene que ver con la lista de campos, me termina quedando acá dentro del archivo registro.py. Pregunta que más de uno se debe estar haciendo en la cabeza. Bueno, y si yo pongo todas las líneas de carga acá en el for, ¿va a estar mal? No, no. ¿Sí? Pero a mí me toca mostrarles hasta dónde puedo ir con esto de modularizar y sobre todo mostrarles en qué puntos se ve esto de la modularización. ¿Sí? Estoy tratando constantemente de hacer que cada función sea lo menos compleja posible, que cada función tenga una y solo una responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende esto o estoy haciendo una ensalada? Yo tengo una pregunta, profe. Entonces, por ejemplo, las funciones propias del programa, ¿las podemos dejar en el main, digamos, o le hacemos otro archivo? Es buena pregunta. En realidad, vos podés armar el conjunto de módulos como vos prefieras. Si vos me decís cuál sería, yo acá estoy usando básicamente dos. Tengo validadores y menús, pero que tienen cosas que ya escribí antes. En este programa tengo registro, ¿sí? Y tengo programa, y nada más. ¿Sí? Si vos me preguntas cuál sería el ideal para el ideal de trabajo en esa línea, ¿no? Yo te diría que el ideal de trabajo sería tener un módulo programa punto py que tenga, acá adentro voy a poner así, interfaz de usuario. ¿Sí? ¿Qué es interfaz de usuario? El menú de opciones, ¿sí? Todo lo que implica mostrarle un resultado al usuario, todo lo que implica pedirle al usuario que me cargue algo, ¿sí? Y eso, hasta ahí llegué, ¿sí? Todo el programa principal con el menú de opciones, todas las funciones que muestran algo que hacen los print y todas las funciones que hacen los inputs. Hasta ahí llegué. Después, un módulo que sea registro. En realidad este se podría llamar registro, en este caso obra. Si tuviera más de uno necesito ponerle el nombre, .py, ¿sí? Con, bueno, esto es fácil, todo lo relativo al registro. Con una dependencia de import en este sentido. Y después, uno con lógica, .py, ¿sí? En donde yo tengo una dependencia en este sentido. Este requiere las funcionalidades de acá y este también va a depender de aquel de allá arriba. ¿Sí? Este sería el ideal. ¿Y acá qué pongo? Todas las funciones, ¿sí? De proceso sin interfaz de usuario. Esto sería lo ideal. Y después todo lo que tenga funciones comunes, ¿no? Los validadores, el menú y todo lo otro que tenga funciones comunes. Esto sería lo ideal, pero si ustedes me dicen, ¿qué es lo que yo tengo que asegurar cuando trabajo con módulos? Lo que ustedes tienen que asegurar es que por más que tengan solo dos módulos, ¿sí? Por más que tengan solo dos módulos, mod1.py y módulo 2
punto pi. Lo que tienen que asegurar es que acá, si acá dice import módulo 2, acá no puede decir import módulo. O sea, no puede darse esto de que yo importo a este y este importa a este. Esa dependencia cíclica es lo que hay que evitar. ¿Sí? Eso es la única regla a cumplir. Entonces, esto, si ustedes me preguntan, es lo ideal. ¿Hace falta llegar al ideal? No, no hace falta. ¿Qué es lo que yo tengo que tener como regla escrita en rojo para saber cómo divido los códigos en dos módulos? Que esto no puede pasar. ¿Sí? Esa es la única regla. Donde los necesiten, Lautaro. Si vos necesitas importar random, porque necesitas hacer un random acá, y también importas random acá, no hay problema. ¿Qué pasa con random? Random lo tenés acá, random es otro módulo. ¿Sí? Acá está random, ¿sí? Y este está usando random, y este está usando random. No hay problema con eso. ¿Sí? Está perfecto. ¿Sí? Puede pasar. No hay ningún problema. ¿Se entiende eso? ¿Contesté, Lautaro? Buenísimo. Bueno, vuelvo entonces al código. ¿Sí? Tenemos la carga. ¿Sí? ¿Qué seguía en el menú de opciones? Mostrar todos. ¿Sí? ¿Qué tenemos en el mostrar todos? Mostrar todos dice simplemente listar obras. ¿Sí? Entonces, vamos con... No es lo que quiero hacer. En realidad, vamos con la prueba de esta primera parte. Run. ¿Sí? Vamos a ejecutar. Vamos con la creación. Voy a crear algunos primero. ¿Sí? Ingrese la cantidad de horas. Vamos a crear 5 horas. ¿Sí? Ahí se crearon. Y si voy a listar esas 5, ¿sí? Tengo que ahí están las 5 obras. ¿Sí? Y ahora voy a agregar una más para probar el de agregar. Ingrese la cantidad de horas. Una voy a agregar. ¿Sí? El número es el 123. El nombre del cliente soy yo. ¿Sí? El monto de honorarios siempre es mucho para los arquitectos. Así. ¿Sí? Y el tipo de obra, no sé, 1. ¿Sí? Y ahí tengo. Entonces, si voy a listar ahora, ¿sí? Ahí tengo que la última de las obras es la que acabo de crear, ¿sí? Con nombre Felipe, honorarios esto y el tipo 1. Hasta ahí estamos, o sea, tengo las 5 obras que había armado antes, más la última que agregué de forma manual. Y aparece esta línea de acá abajo, ¿sí? Este es el giro, que ahora se los voy a mostrar. El enunciado original decía solamente listar todas las obras, ¿sí? Si ustedes me preguntan, bueno, profe, pero eso ¿cómo aparecería en un enunciado real? ¿Cómo les diría? Normalmente va a decir listar todas las obras con todos sus datos a razón de un registro por línea. Esta sería la forma en la que puede aparecer ese enunciado, ese postulado en un enunciado de parcial, por ejemplo. ¿Sí? Pero yo le agregué un giro más, y es algo que suele poner el profe Valerio en los enunciados, ¿sí? No sé si en el parcial 3, pero es algo que puede llegar a aparecer para el parcial 4 o para un examen final, y yo lo pongo ahora porque nos permite ver un problemita extra que sí puede aparecer como un problema separado, ¿sí? Dentro del parcial 3. ¿Sí? Yo le agregué acá, ¿sí? Mostrando al, vamos a poner acá, final, una línea con el total de honorarios recaudados por todas las obras. ¿Qué implica eso último que yo planteé ahí? ¿Sí? Desde el punto de vista de la lógica, ¿qué implica eso? O sea, como un vector de conteo, ¿no? Un vector de conteos, mira, la respuesta a eso, Juan Cruz, está buenísimo que lo hayas dicho, porque quiero marcar esa diferencia. La respuesta a eso es, ¿cuántos totales te está pidiendo este postulado? Lean, por favor, el enunciado y díganme, ¿cuántos totales está pidiendo el postulado? Claro, te están pidiendo un solo total. Bien. Entonces, ¿hace falta un vector de conteo si me está pidiendo un solo total? No, te hace falta solamente una variable que tenga el total. Pero ven cómo ustedes solo se contestan, ¿no? O sea,
Me está pidiendo un total. Por lo tanto, ¿qué es lo que me está pidiendo en realidad? Que ponga una variable acumulador y sume en esa variable todas las obras. Yo no me detuve en el listar obras porque asumo ya que el listar obras lo manejamos. O sea, es recorrer todo el vector y mostrar, hacer un print de cada uno de los registros. Ahí puedo usar el toString, puedo usar el STL o puedo usar el write. No, dice a razón de un registro por línea. O sea, que puedo usar el toString o el ST. ¿Sí? Pero me agrega un giro y me dice que agrega una línea al final, ¿sí? Mostrando el total. ¿Qué implica eso? Y bueno, miren, vean. Eso es tan simple como agregar el acumulador. A ver, esta parte de acá, que es mostrar todas las obras, creo que no tiene demasiada complejidad. Creo que entendemos esa parte. La hemos hecho ya por lo menos en 2 o 3 ejercicios, ¿sí? Desde que venimos con vectores paralelos, ¿no? Yo los cuento porque en realidad cuando pasamos de vectores paralelos a vectores de registros, cambiamos la forma en la que accedemos a los campos, ¿sí? En lugar de acceder a distintos vectores, accedemos al mismo, y el campo está dentro de cada posición. Pero la lógica de todo esto sigue siendo la misma, ¿sí? Acá con vectores paralelos, cuando yo quería mostrar, tenía que hacer un print de cada uno de los vectores con el mismo subíndice. Acá yo puedo recorrer las obras, ¿sí? Y llamar al toString de la obra que me va a mostrar todos los campos de la misma obra. Pero la larga es la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué agregué? Agregué la declaración, o mejor dicho, la inicialización de un acumulador, ¿sí? Y en cada vuelta, la suma de ese acumulador, ¿sí? Y al final agregué fuera del for, es muy importante que sea fuera del for, si no ahí viene la bajada de puntos, agregué un print con la línea que dice total de honorarios, ¿sí? Y muestra el valor del acumulador, ¿sí? Ustedes no se imaginan. ¿Les parece que es simple este método o les parece que agregó mucha complejidad a la lógica del mostrar? ¿Qué les parece? No, no es tan, es parecido al TP también eso. Bueno, en el TP también lo hicieron. Bueno, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que no hace esto, ¿sí? En un examen final, por ejemplo. ¿Sí? Por alguna razón, después esto queda perdido en el tiempo y se olvidan de pensar dale, Germán, no hay problema, vaya nomás. Y se olvidan de pensar qué es lo que realmente, ahí el profe Germán está saludando, se olvidan de pensar qué es lo que realmente el problema me está pidiendo. Leen, mostrar, listo, muestran y se acabó. ¿Sí? Ese detenerse un instante a leer y realmente pensar qué es lo que me están pidiendo que haga, es lo que marca la diferencia entre hacer bien o mal, ¿sí? Un proceso a la hora de programar. Fíjense cómo ahora lo estamos planteando en términos de una función, que es esta, listar obras, pero es lo mismo que planteamos en la primera clase. ¿Se acuerdan cuando hicimos el programita ese? Calculaba el aire acondicionado para enfriar una habitación, la cantidad de frigorías. ¿Se acuerdan de ese primer programita que hicimos en la segunda clase del año? Y que dijimos, bueno, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es entender el problema, y una vez que entendimos el problema, investigar la solución y construir la solución. Bueno, acá tienen exactamente lo mismo, pero para una función de todo este programa, ¿sí? Pero si ustedes no entendieron, ¿sí?, qué es lo que esta función tenía que hacer, es muy difícil que después construyan la función que realmente responde a lo que pide el enunciado. Cada uno de los puntos que ahora están acá son un pequeño programita, como aquel programita del cálculo de frigoría, ¿sí? Cada uno de los puntos merece que ustedes ahora, ya contando con esos datos de entrada, que son el vector de registros, se pongan un instante y entiendan qué es, ¿sí?, lo que me pide este punto. Ni hablar si en un papel se dibujan un vectorcito de registros con 4 o 5 registros, ¿sí?, y hacen esa pruebita que hacíamos en las primeras clases de qué es lo que debería devolver. Ni hablar. O sea, es difícil que si hacen eso y lo pueden hacer en el papel, fallen a la hora de implementar. Muy difícil que fallen. ¿Sí? Bueno, voy a ir por el acumular honorarios por tipo y después voy a saltar al de buscar nombre.
¿Por qué? Porque el de filtrar por tipo es muy simple, ya lo hice el lunes, está hecho acá en el código, después les queda. Y el de buscar es el que no lo mostré el lunes, así que voy a saltar después a este de buscar obra por nombre. Acumular honorarios por tipo. Si yo digo acumular honorarios por tipo, ¿sí? Fíjense que no digo más que eso, a propósito, porque muchas veces eso es todo lo que viene cuando el punto se espera acá. ¿Cuántos acumuladores se esperan como resultado? ¿Qué les parece? A ver si alguien la pega y me dice el número exacto de acumuladores. Ahí tengo Maximiliano que dijo 15 acumuladores, pero le agregó el question mark. Al final, como dice mi compañero de inglés, question mark. Cuando hay ese question mark es porque no es seguridad. ¿Sí? Y Brian puso 15 y lo puso seguro. ¿Y el resto qué opina? ¿Todos dicen 15? ¿No puedo tipo usar uno y reutilizarlo? Como si fuera en un ciclo for, por ejemplo. El problema es que si usás uno y lo reutilizás, vos no tenés ordenados las obras. Vos tenés salteadas las obras de un tipo y del otro. Entonces, si usás uno y lo reutilizás, tendrías que dar 15 veces un recorrido completo, ¿sí?, de las obras. Y eso es lo que buscamos no tener que hacer, ¿sí? Por eso, en realidad, la respuesta correcta es que no va a ser un solo acumulador, ¿sí?, sino que van a ser varios. Yo te quería contestar, Santiago, ¿vos podés resolver esto con un solo acumulador? Sí. ¿La performance de esa solución va a ser igual a la de resolverlo con muchos acumuladores? No, va a ser mucho peor. Entonces, por eso la solución con un solo acumulador está mal. ¿Se entiende, Santiago, lo que acabo de decir? Sí, sí, obvio. Bien. Entonces, 15 acumuladores, ¿sí? Guarda porque estoy seguro que muchos de los que no escribieron nada pensaron en 14 acumuladores, ¿sí? Son 15 y ahora cuando vayamos a crear el vector, ¿sí?, vamos a ver que vamos a crear un vector de... A ver, perdón, primero, antes que nada. Si son 15 acumuladores, ¿qué van a usar? ¿15 variables sueltas o un vector? Un vector, más cómodo. Un vector. ¿Pero en qué se basan para usar un vector? En que conocen esto. Si yo les digo que los tipos de obra tienen un código, pero no les digo ese código qué valores posibles tiene, ¿pueden usar un vector ahí o no? No, no pueden, ¿sí? Pasa a ser algo parecido a lo del desafío. No pueden, ¿por qué? Porque si no saben cuáles son los tipos, no saben cómo transformar esos tipos en un subíndice. Si no pueden transformar esos tipos en un subíndice, no pueden usar un vector de populación. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? En el parcial probablemente sea algo como está acá, con un vector de acumulación y con un valor, con un rango conocido. Lo único que puede cambiar es que en lugar de empezar en 0, empiece en 1, y ahora charlamos qué es lo que cambia. Yo me di cuenta entonces, en el TP lo de que tenés que crearlo con uno más, digamos, no sé por qué, pero me da un error fuera de rango, digamos. Crearlo con uno más, en el caso de que... O sea, si vos tenés 0 al 14, tenés que hacer 15, digamos, pues si no, si vos lo haces de 14, la última vuelta te va a dar error. Sí, pero ¿por qué? Me preocupa eso del no sé por qué. No, o sea, ahora me doy cuenta que es porque estás contando el 0. Claro, exactamente, porque cuando vos pones ese 15, lo que estás diciendo es la cantidad de elementos, ¿sí? Miren, esto me parece que es importante. Cuando ustedes crean ese vector de acumuladores, vamos a plantearlo así, ¿sí? Ustedes lo que están definiendo es, el primer subíndice siempre va a ser 0, ¿sí? Y los subíndices se incrementan en 1, o sea que los subíndices van de 1 en 1. Si yo digo que el n de esto es igual a 15, voy al revés, ¿no? Parto de este 15, ¿sí? Yo digo que el n de esto es igual a 15 y que este primer subíndice es 0, si 15 es la cantidad, ¿cuál va a ser el subíndice del último elemento? Exacto, 14, ¿sí? ¿Y este 14 qué es? N menos 1. Siempre. Entonces, si a mí me dicen que yo necesito
las posiciones del 0 al 14 para usarlas como contadores, ¿de cuánto armo el vector? Y si el 14 es n-1, ¿de cuánto es el vector? De 15. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se puede ver así o no? Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, tengo ese vector de acumuladores, ¿sí? Acumuladores porque lo que voy a acumular son honorarios. Si yo me dijeran cuántas obras de cada tipo tengo, tendría contadores, ¿sí? Entonces, tengo ese vector de acumuladores. Vamos por acá, eso estaba por acá. ¿Sí? Tengo ese vector de acumuladores, ¿sí? Acá está la creación. Acuérdense siempre que si es un vector de acumuladores tiene que arrancar en 0 cada uno de los elementos y que el por de acá es n, ¿sí? Si el último es 14, bueno, todo lo que charlamos hasta recién. Y a partir de ahí, ¿qué hago? Y bueno, recorro todo el vector de registros, ¿sí? Me tomo el tipo de obra, ¿sí? Y guardo, y los honorarios, y acumulo en el vector de acumuladores sub el tipo de obra, el monto de honorarios nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo les decía recién? ¿Qué puede pasar como raro? ¿Qué situación se puede dar como rara? Imagínense acá, en lugar de 0 a 14, a mí me dicen que los códigos, ¿sí?, van de 1 a 15. Este código, ¿se entiende esto, no? Los códigos, en lugar de ir de 0 a 14, van de 1 a 15. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? Sí. Esta parte de acá que hicimos, ¿cómo cambiaría? ¿Qué tendríamos que cambiar acá? En el tipo no sería agregar un +1, donde decís acumuladores tipo, porque está... No, no sé. No dije nada. Al tipo le restamos 1, a la obra punto tipo le restamos 1 para que acceda al índice correcto. Por ahí. Exactamente. Esa sería la solución. Hay que restarle 1 en el momento que vamos a construir el subíndice, ¿sí? Y sumarle 1 en el momento que lo vamos a mostrar. Las dos cosas hay que hacer, no solo una. Las dos cosas. Hay que restarle 1 acá y sumarle 1 cuando lo mostramos. Ya voy sobre eso. Guarda, porque alguno puede decir, bueno, me creo un vector acá, ¿sí?, de 16. Y entonces, el 0 lo desperdicio, ¿sí? Esta solución, si bien funciona, no es correcta. ¿Por qué? Porque así como yo dije que el código va del 1 al 15, yo les podría haber dicho que el código va del 101, ¿sí?, al 115. Porque son códigos, son números, ¿sí? Y si pasa esto, ¿qué van a hacer? Se van a crear acá un vector de 116 posiciones. ¿Se van a crear un vector de 116 para desperdiciar las 100 primeras? Digamos que no, ¿no? No tiene mucho sentido crearse un vector de 116 para usar las últimas 15. ¿Sí? Eso estaría mal. Creo que es más evidente que estaría mal. ¿Sí? Fíjense que si en lugar de eso yo, por más que me digan que va de 101, creo el vector de 15, que es lo único que tendría que hacer. En lugar de restarle 1 acá, ¿sí?, le tengo que restar 100. ¿Sí? Y entonces, perdón, le tengo que restar 101. Y entonces la 101 va a la posición 0, la 102 a la posición 1, la 103 a la posición 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para crear este vector de conteos? Saber cuántos elementos distintos tengo acá al medio, ver que sean continuos, ¿sí? Y después de eso, ver cómo hago coincidir el valor del primero en la primera casilla y de ahí van a surgir solos todo el resto, si son continuos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero normalmente la dificultad de los puntos asociados a los vectores de conteo viene por ahí. Viene por si el conjunto de índices pegan justo en el conjunto de índices del vector que van a armar, o si no pegan justo,
¿Cómo hago para cambiar el índice que voy a usar para entrar en el vector que voy a armar para que entre en el conjunto de índices que yo tengo en el vector? Esa es normalmente la dificultad que van a encontrar en los puntos asociados a vectores de conteo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Profe? Sí. ¿Puede repetir en qué parte teníamos que sumar más 1 en el índice? Ahora, no llegué a esa parte, pero ya voy. Listo. Ya voy a esa parte, ¿Qué pasa? Fíjense que esta función tiene acá una versión comentada usando el for in range, acá estoy usando el for each, ¿sí? Yo lo hice con el... Pero esta función, ¿cómo? Yo lo hice en el TP con el in range, no con el for each. Está bien, no hay problema. No hay problema. ¿Qué es lo único a tener en cuenta con esta versión? Lo único a tener en cuenta es que cuando voy a obtener el tipo, a ver, imaginen que lo hacemos de esta forma. Voy a traer todo esto. Porque por ahí cuando uno lo pone todo junto, no es tan claro para explicarlo. Si lo hacemos de esta forma, lo único a tener en cuenta, pero es que cuando voy a obtener el tipo, acá es obras, subí, y acá, para obtener los honorarios, obras, subí. Fuera de eso, todo lo demás es igual. No hay ningún problema con eso. ¿Sí? Se pueden usar cualquiera de las dos alternativas. ¿Sí? Sobre todo, si trabajan y lo quieren armar todo en una sola línea, acá es donde hacerlo con la de abajo se hace un poco más engorroso por esta parte, ¿no? O sea, tengo un corchete acá, tengo un corchete acá, y adentro de ese corchete tengo que poner otro corchete para acceder al vector de obras y tomar el tipo. Entonces ahí es donde se pone un poco más intrincado de leer, ¿sí? Pero cualquiera de las dos son absolutamente válidas. No hay fundamento, o por lo menos no en primer año, hay fundamento para preferir una o preferir la otra. Es realmente lo que cada uno de ustedes sienta más cómodo y más confianza para trabajar y para sentirse seguros sobre lo que están programando. Ni más ni menos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Qué devuelve esta función? Esta función devuelve un vector, ¿sí? El vector de los acumuladores. O sea, esta función es lo que estaría, si planteamos esto que decíamos acá, esta función estaría acá, estaría en la parte de la lógica, porque en realidad no tiene interfaz del usuario. Me devuelve un vector de acumuladores. ¿Y ese vector de acumuladores a dónde va a volver? Ese vector de acumuladores va a volver, bueno, anduve saltando por todos lados, así que no voy a venir para acá. Ese vector de acumuladores va a volver acá a este totales. O sea, lo llamo al no acumulado por tipo, ¿sí? Le paso el vector de obras y me da totales, ¿sí? Este totales va dado de acumulados al usuario, ¿sí? Listado de acumulados, ¿cómo lo voy a mostrar? Y bueno, ahora lo que voy a recorrer es el vector de totales, y lo que voy a mostrar es el tipo y la i. Acá, si yo hubiera tenido un tipo que va de 1 en adelante, fíjense que este for va a ir de 0 en adelante, porque este for tiene que entrar a cada uno de los casilleros del vector de totales, ¿sí? Entonces, acá, si yo hubiera tenido un tipo que va de 1, es donde le tendría que haber sumado el más 1, ¿sí? Para quien recién me preguntaba, ¿sí? Acá le tendría que haber sumado el más 1. ¿Se entiende, Máximo? ¿Sí? ¿Para qué? Para que me muestre como primer tipo el 1, como segundo tipo el 2, como tercer tipo el 3, vaya de que acceda a la casilla 0, a la casilla 1, a la casilla 2, ¿sí? Acá es donde tendría que haber hecho la suma, ¿sí? Entonces, yo digo tipo y honorarios acumulados, totales subí. Totales subí, ¿sí? Entonces, esta es la idea, o esto es lo que yo tengo que prestar atención. ¿Y qué es este if? Bueno, acá de nuevo algún tip para que anoten por ahí. ¿Qué cosas pueden aparecer cuando les piden el vector de conteo o acumulación? El vector de conteo o acumulación va a ser siempre igual. Recorrer el conjunto de datos
tomar un elemento, usarlo como subíndice, tomar otro elemento y acumularlo, o simplemente decir más igual 1, si es un conteo. Eso no va a cambiar. Ahora, cuando vamos a mostrar eso, me pueden pedir que muestre todos, me pueden pedir que muestre los que son distintos de 0, o me pueden pedir, o sea, que muestre todos obligatoriamente, que muestre los que son de distintos de 0 obligatoriamente, o no decirme nada, simplemente que los muestre. Y en ese caso, si simplemente es que los muestre, ¿sí? Lo que tengo que hacer es eso, ¿sí? Elegir yo si quiero mostrar los distintos de 0 o si quiero mostrarlos todos. En el caso de que me pidan que muestre solo los distintos de 0, necesito agregar la condición de que el total sub i que estoy por mostrar sea mayor que 0. ¿Sí? En el caso de que fuera un acumulador con números negativos, acá no sería mayor que 0, sería distinto de 0. ¿Sí? En el caso de que no me pidan nada, podría no poner ninguna condición y mostrar todos. De hecho, si me piden explícitamente que muestre todos, incluidos los que son 0, ¿sí? Tengo que mostrar todos. Acá hay algo que suele pasar y que uno se da cuenta en el estudiar viendo código y en cierta forma estudiar de memoria. ¿Sí? ¿Y qué es? Pidamos lo que pidamos, terminan usando este fragmentito de código para mostrar el vector de conteo. ¿Sí? Y ya. Gente, están mostrando un vector, no hay complejidad en ese proceso. No es un proceso complejo, es simplemente mostrar un vector, nada más. ¿Sí? Entonces, piensen en lo que están haciendo y no agarren una receta y la pongan ahí. Porque el que está corrigiendo el parcial se da cuenta que usaron una receta. Después podrá corregirlo o no, pero se da cuenta que usaron una receta. O sea, piensen en lo que están haciendo. La mayoría de las veces de los enunciados, cuando tienen estas pequeñas particularidades, son solamente para ver si están usando una receta o si realmente están pensando en lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, ténganlo en cuenta a la hora de hacer el examen. ¿Sí? Lo digo para aquellos que quieren buscar una mejor nota para una aprobación directa, o no, porque un error como este no los va a hacer aprobar o desaprobar el parcial, pero sí les va a bajar la nota y por ahí van a quedar fuera de la posibilidad de una aprobación directa. ¿Sí? Entonces, son esas pequeñas cosas. Ustedes saben que a mí me gusta avisar todas estas cuestiones antes de que ustedes hagan el parcial. ¿Sí? Y bueno, estoy tratando de avisar todas esas cuestiones. ¿Sí? El último punto que quiero mostrarles hoy, me quedan 9 minutos, así que lo voy a hacer muy rápido, es este que dice buscar una obra por nombre, ¿sí? Y mostrar creo que era buscar una obra por nombre, y no me acuerdo si era cambiar los honorarios, ¿sí? O mostrar el precio, totales, punto 5, obra por nombres. Y acá está. Acá está. ¿Sí? Simplemente mostrarlo. ¿Sí? Buscar una obra por nombre y mostrarlo. Fíjense qué es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Primero que nada, leo el nombre a buscar. ¿Sí? Y después hago una búsqueda secuencial, porque acá no hay ordenamiento, entonces el vector no está ordenado. ¿Sí? Hago una búsqueda secuencial. En una búsqueda secuencial yo tengo dos opciones. O devuelvo el subíndice de dónde está el elemento que buscaba, o devuelvo el registro completo. Cualquiera de las dos son válidas en este caso, ¿sí? Porque no necesito nada especial. Cualquiera de las dos opciones son completamente válidas. ¿Sí? ¿Cuál es el punto a tener en cuenta? Lo para anotar en rojo, lo para no olvidar, cuando van a armar una búsqueda para una evaluación. No pueden olvidar esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la búsqueda secuencial tiene que cortar al encontrar el primer elemento. Si ustedes se olvidan de cortar, el proceso no va a fallar. Va a encontrar uno si es que existe, ¿sí? Y lo va a devolver, y probablemente cuando lleguen allá muestre, ¿sí?, el elemento correctamente, si existía, ¿sí? Pero cuando venga la corrección le va a decir que no está correcto, porque no cortaron al encontrar el primero, ¿sí? Entonces, si ustedes tuvieran 1.000.000 de elementos en un vector, y el que buscan está en la primera posición, igual hubieran dado vuelta 1.000.000 de veces con ese for, para llegar a la conclusión de que están devolviendo el registro que estaba en la primera posición. ¿Sí? Y eso es lo que estamos evaluando desde el punto de vista lógica, desde el punto de vista de lógica, ¿sí? O desde el punto de vista lógico, ese proceso no es correcto. No está bien que ustedes den 1.000.000 de vueltas con un for cuando podrían haber dado una sola vuelta. ¿Sí? Y entonces, ese es el problema que tienen.
¿sí? Eso haría que el programa esté más lento, claro, exactamente, Brian. Y a veces esa lentitud hace que un sistema no sirva. A ese punto es importante. Esto les cuento de la realidad, ¿no? Esa lentitud a veces hace que el programa no sirva, o porque demora tanto que da un error y directamente no me termina de mostrar los resultados, o porque demora tanto que, imagínense que ustedes ponen un error, un bug, como este, de lentitud, creo que ya charlamos del PIB de las cajas de supermercado, ¿sí? Y lo que está pasando con cada vez que una caja de supermercado hace PIB cuando están en la cola para pagar. ¿Charlamos de eso o no charlamos de eso? Me parece que no. Bueno, entonces lo charlemos. Para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene la optimización o el hacer las búsquedas de manera eficiente, cada vez que ustedes escuchan pip, ¿sí? En la caja de supermercado, o sea, traten de ponerse ahí. ¿Han estado alguna vez en una caja de supermercado, sí o no? Han estado parados, aunque sea con sus padres, no sé. ¿Han estado parados alguna vez en la caja de un supermercado? ¿Tomaron conciencia o ahora pueden tomar conciencia yendo a ese momento el sonido ese del pip del lector de código barras? ¿Sí? Pero no de la caja donde están parados, de todas las cajas. Cada uno de los pip de código de barras, ¿sí? De todas las cajas, está yendo a un mismo servidor a hacer la búsqueda de ese producto para obtener lo que necesita para facturarlo. Cada vez que hace pip, pero no la que están ustedes, no el carrito de ustedes, todas, ¿sí? A la vez. Todos los carritos que se están cobrando a la vez están yendo a un lugar a hacer una búsqueda por código de barra de un producto, ¿sí? Para traer los datos del registro de ese producto y cobrarlo. A ver, gente, eso es realidad, ¿no? Eso es así, ¿sí? Y si la búsqueda esa no estuviera hecha súper optimizada, imagínense lo que demoraría el hecho de cobrarles a ustedes el carrito, ¿sí? Siendo que un supermercado tiene, no sé, 100.000 productos distintos en su lista de productos, 100.000 códigos de barra distintos, no sé cuántos, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno empieza a tomar conciencia de que estas cuestiones que hoy se vuelven parte de la evaluación, y ya termino, ¿sí? Tienen que ver con la realidad del software que usamos y que marcan nuestra forma de vida, ¿sí? Estas cuestiones tienen que ver con lo que hacemos en general para... miren, ¿vieron eso? Me estoy moviendo entre mis pantallas para entrarlo para acá. Tienen que ver con lo que hacemos en la vida real y con la forma que tenemos de llevar adelante nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, depende de que ese software esté bien escrito, que nuestra vida cotidiana sea amigable, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bueno, gente, no sé si me queda algo pendiente. Creo que les pude mostrar todo el código. Hasta acá llegamos con la clase, ¿sí? Este aplicativo se los voy a subir, este programa se los voy a subir. Se los voy a dejar publicado en la carpeta. Se los voy a dejar en la carpeta, ¿sí? Y cualquier duda que tengan, la volvemos a plantear. La tarea sería venirse el jueves de la semana que viene con mucho entrenamiento de haber hecho programitas de este tipo, de vectores de registros, ¿sí? Pueden agarrar cualquiera de los programas de vectores de registros que están en las guías y le pueden agregar ustedes puntos si no tiene suficientes puntos o si quieren practicar alguna otra cosa. De la misma manera que lo hicimos con los programas de letritas, ¿sí? Entonces tienen que lograr llegar el jueves que viene bien preparados. Fíjense que el jueves que viene estamos a 2 días del parcial, bien preparados, porque el jueves que viene lo que vamos a hacer es lo que hicimos un par de clases para atrás, en donde yo voy a traer un enunciado, vamos a trabajar y vamos a ver cómo va el tiempo, porque este parcial 3 lleva un poco más de tiempo, entonces vamos a ver cómo va el tiempo, pero vamos a tratar de ir haciendo puesta en común, ¿sí? de esos ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a subir en la carpeta de materiales adicionales de esta semana. Exacto, Juan. Exacto. Profe, ¿usted en qué otro curso da parte de la semana? En el 1K3, los lunes de 12 a 14
Y bueno, después la parte teórica del 1K16, pero eso ya es... Bien, gracias. No hay por qué. Una consulta de lo que hizo la explicación, eso de los módulos. ¿Estaría mal si se pusiera en un módulo la principal, en otra la interfaz, en otra el registro y en otra las funciones que no tienen interfaz? No, estaría bien. O sea, una para la principal, otra para el registro y otra para las funciones, está perfecto. Lo único que ustedes tienen que tener muy claro que no pueden hacer es ese import cruzado que yo les mencioné. Eso es lo que tienen que tener claro que no puede pasar. Lo demás, no hay problema. Bien, gracias, profe. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Un gusto, que tengan linda semana. Estudien, ¿sí? Acuérdense que estudiar es hacer programas para esta materia, ¿sí? Hagan programas y nos vemos el jueves de la semana que viene, ¿sí? Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Estamos viendo. Nos vemos, suerte.